¿Alguna vez has sentido como si los videojuegos simplemente ya no fueran para ti? Ves los nuevos lanzamientos y ninguno te llama la atención, o tal vez sí lo hacen, pero cuando comienzas a jugar, bueno, no te diviertes como lo quisieras. Sí, es un sentimiento bastante común, y aquellos que me siguen podrían preguntarse, «Hey, ¿que no ya hiciste un video sobre esto?» Y sí, tienen razón. Hace exactamente un año, publiqué este video en el que hablaba sobre por qué perdemos la motivación para jugar, y cómo el hecho de crecer y tener más responsabilidades inevitablemente nos hace ver a los videojuegos de una manera distinta. Pero hoy no vamos a hablar sobre motivación. En esta ocasión, estoy suponiendo que sí tienes ganas de jugar y sí tienes el tiempo de hacerlo, pero por alguna razón, la gran mayoría de los juegos que pruebas simplemente no te resultan tan entretenidos como esperarías. Porque eso es justamente por lo que estoy pasando en estos momentos. O mejor dicho, por lo que acabo de pasar hace unas cuantas semanas. Hace un mes decidí tomarme unas pequeñas vacaciones. Honestamente, las necesitaba para descansar, pero sobre todo, para poder jugar todos los juegos que tenía pendientes. Así que por primera vez en muchísimo tiempo, no tenía que preocuparme por el trabajo, ni por la familia, ni por nada parecido. Tenía todo el tiempo del mundo para jugar. Incluso tenía una lista de todos los títulos que quería completar. Pero aún así, cuando comencé a jugar, me di cuenta de que no me estaba divirtiendo. De hecho, al contrario, me la estaba pasando mal. Por algún motivo, no podía disfrutar de ninguno de los juegos que tenía. Y fue ahí cuando comencé a preguntarme, ¿qué demonios pasa conmigo? ¿Realmente ya no puedo disfrutar de los videojuegos? ¿O hay algo más sucediendo? Obviamente, ante esta situación, pude simplemente haberme rendido. Pero en lugar de hundirme en la depresión, decidí hacer algo al respecto. Primero comencé a investigar en internet, leyendo artículos científicos que hablaran sobre esta temática y leyendo también las incontables experiencias de otras personas que pasaban por lo mismo, que para mi sorpresa eran bastantes. Pero sobre todo, comencé a analizarme a mí mismo para descubrir por qué me sentía de esa manera. Y una de las cosas más importantes de las que me di cuenta es que este problema de hecho no solo tenía que ver conmigo como persona, sino con el tipo de juegos que estaba jugando. Y resulta que al cambiar unos cuantos hábitos que no parecían tan importantes, fue muy sencillo volver a disfrutar de los videojuegos. Así que utilizaré este video para platicarte todo lo que aprendí, pero sobre todo para darte varios consejos que tal vez puedan llegar a ayudarte también a ti. Hey, ¿qué tal? Yo soy Adrián y esto es PSI Gaming, un canal en el que intento demostrar que los videojuegos son mucho más que solo juegos. Bienvenido. Siempre que hablamos sobre videojuegos en la era moderna, hay una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Los videojuegos han cambiado o somos nosotros los que ahora los vemos de una manera distinta? Y la respuesta es, bueno, ambas. Es muy sencillo encontrar personas en la época actual diciendo que los videojuegos de ahora son una basura. De hecho, una simple búsqueda en internet nos demuestra que una incontable cantidad de jugadores se sienten nostálgicos por los títulos del pasado y están convencidos de que los videojuegos ya no son tan buenos como antes. Pero al mismo tiempo, también hay una gran cantidad de personas para las cuales esta es la mejor época del gaming. Y tal vez puedas preguntarte, ¿cómo es que estas dos perspectivas pueden coexistir? Y bueno, es bastante sencillo, porque en realidad esto no tiene nada que ver con los juegos, sino con la forma en la que los percibimos. Una de las primeras cosas que me encontré al estar investigando sobre esta temática fue una investigación que nos habla sobre los efectos psicológicos de las reseñas. Sí, las reseñas que vemos todos los días siempre que un nuevo juego llega al mercado. Y para sorpresa de nadie, se demostró que las reseñas y análisis tienen un efecto profundo sobre la psicología de las personas.
Hay varios experimentos que fueron realizados para esto. En uno, por ejemplo, se puso exactamente el mismo producto, con la única diferencia de que uno tenía buenas reseñas y otro malas, y bajo todas las circunstancias, la gente siempre escogía al producto con las mejores reseñas, probando que esto solo es algo natural para nosotros. Las reseñas esencialmente actúan como una especie de aceptación social. Necesitamos que otras personas valoren positivamente las cosas que consumimos para poder disfrutarlas. En otro de los experimentos se hizo exactamente lo mismo. Se presentó un videojuego con 2 reseñas diferentes a un grupo de personas y después se les dio la tarea de probarlo y dar sus opiniones sobre él. Y de nuevo, aquellos que creían que su producto tenía una buena reseña demostraban una opinión mucho más positiva de él, mientras que aquellos que leyeron malos comentarios le daban mucho más énfasis a los aspectos negativos. Es decir que, a pesar de tener exactamente la misma experiencia, las opiniones de estos grupos se mostraban sumamente influenciadas por la información que se les dio con anterioridad. Pero lo más interesante de todo es que también había un tercer grupo, uno que no tenía acceso a ninguna reseña, análisis o calificación, simplemente probaban el producto sin ninguna expectativa. Y es este grupo el que demostró la mayor capacidad para disfrutar del videojuego en cuestión. Y este experimento se ha replicado con comida, artículos electrónicos y todo lo que te puedas imaginar. Esencialmente, cuando creemos que algo es caro o que tiene cierta calidad, nuestra mente desarrolla un mecanismo que nos intenta convencer de que efectivamente es mejor. Pero la cosa es que esto no es verdad, simplemente es una falacia psicológica. Y este es precisamente el primer consejo del video. No dejes que una mala reseña afecte si quieres jugar un título o no. Porque piénsalo por unos momentos, ¿cuántas veces no disfrutaste un juego de una manera increíble cuando eras pequeño, solo para entrar al internet años más adelante y darte cuenta de que aparentemente todos lo odian? Es extremadamente común. De hecho, muchos de mis juegos favoritos de cuando era niño son títulos a los que la gente no les tiene mucho cariño, como Yoshi's Story, por ejemplo, un juego que incontables personas consideran infantil, soso y sobre todo inferior a su entrega anterior, pero que aún así me encanta jugar hasta el día de hoy. Al igual que Crash Bash, un título del que tengo tantos buenos recuerdos que honestamente me sorprende la cantidad de individuos que lo consideran un mal videojuego. Donkey Kong 64 es otro gran ejemplo de esto, el cual de hecho sería bastante bien recibido en su lanzamiento, pero que con el paso del tiempo comenzaría a ser extremadamente criticado, cambiando completamente la percepción que las personas tenían sobre él. Si viajamos un poco al pasado y nos ponemos a investigar las calificaciones que algunos juegos de antaño tenían, nos daremos cuenta de que incluso títulos que hoy consideramos como clásicos realmente nunca tuvieron una buena recepción. Pero aún así a las personas les encantan. ¿Y sabes por qué? Bueno, porque hubo un tiempo en el que, ante la ausencia del internet, a los jugadores realmente no les importaban las reseñas. Digo, sí, todos leíamos reseñas cuando éramos pequeños, pero no para decidir si comprar un juego o no, sino porque simplemente queríamos saber más sobre una aventura que ya nos llamaba la atención. Intenta buscar tus juegos favoritos de antes y lo más probable es que te sorprendas de las malas calificaciones que tienen, y lo mismo sucede en la época actual. Muchos de los juegos que más he disfrutado en los últimos años son títulos con muy malas reseñas, como Yooka-Laylee, un juego que fue extremadamente criticado en su lanzamiento. De hecho, fue tan criticado que probablemente muchas personas simplemente perdieron las ganas de jugarlo. Yo personalmente incluso disfruto de aventuras como Baldi's Basics o Five Nights at Freddy's, y créanme que ser un fanático del horror y disfrutar de este tipo de experiencias casi pareciera como un pecado para algunas personas, pero ese es precisamente el punto. No deberías dejar que la opinión de los otros afecte el tipo de juegos que quieres jugar. No importa si los críticos o las otras personas te dicen que es una mala experiencia, lo único que importa es que tú lo disfrutes.
Recuerdo que cuando Death Stranding llegó al mercado, el juego recibió muy malas calificaciones por parte de los medios. Y encima de todo, el internet entero se estaba burlando de él llamándolo simulador de Uber Eats. Pero aún así decidí probarlo y, para mi sorpresa, se convirtió en uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Y la verdad es que hubiera odiado perderme de esta experiencia solo porque una página como IGN me dijo que no valía la pena. Aunque tal vez uno de los mejores ejemplos de esto se encuentra en los últimos juegos de Pokémon. Es muy sencillo entrar al internet y encontrarte con una gran cantidad de quejas sobre estas aventuras. Algunas personas critican su precio, otras su rendimiento y algunas más incluso su estilo visual, lo cual es completamente válido, no hay nada de malo en solicitar mejores productos. Pero si le preguntas a los jugadores que realmente se encuentran jugándolo, muchos de ellos te dirán que es la mayor diversión que hayan tenido con un juego de Pokémon. Y algunos podrían decir que eso es conformismo, pero no es conformismo, se llama ser feliz. Se llama tener la capacidad para disfrutar de algo a pesar de sus errores, una habilidad que muchas personas han perdido con el paso del tiempo. Porque no se supone que los videojuegos sean perfectos. Y de hecho, la búsqueda de perfección es lo que en muchas instancias lleva a experiencias deslumbrantes en el apartado gráfico, pero completamente vacías en su contenido. Por ejemplo, todos saben que la mitad de la saga de Silent Hill está compuesta por videojuegos mediocres, pero aún así son divertidos, aún así valen la pena ser experimentados. Y creo que cada uno de ellos al menos tiene algo interesante para contar. Pero la mercadotecnia moderna nos ha vendido esta idea de que todo lo que consumimos tiene que tener cierta calidad. Esta idea de que todos nuestros productos deben de ser premium. Pero eso no es verdad. A veces un juego decente es más que suficiente. En el primer video que hice sobre esta temática, recomendaba jugar cosas diferentes, géneros que normalmente no probarías. Pero ahora no solo te recomiendo probar algo distinto, sino que te aliento a jugar juegos malos, juegos no tan reconocidos, juegos que no busquen ser una obra maestra. Porque una verdad que muchas personas se niegan a ver es que un mal videojuego puede ser tan divertido como uno bueno. Y esto precisamente es lo que me lleva al punto siguiente, el cual es probablemente más importante, porque sí, no deberías dejar que una mala reseña afecte si quieres jugar un título o no, pero tampoco deberías dejar que una buena reseña te convenza de jugar algo en particular, porque este es un error que la mayoría comete. Creo que casi todos los juegos de los que me he arrepentido haber jugado son juegos extremadamente alabados por los demás. Y de hecho, descubrí que esta era la razón principal por la que ya no podía disfrutar los videojuegos como antes. Porque en algún momento me convencí de que debía de jugar lo que a todos los demás les gustaba. Especialmente como creador de contenido, desarrollé esta necesidad de probar todos los títulos considerados como los mejores. Esto me pasó muy recientemente con Baldur's Gate 3. La verdad es que siempre me ha gustado la idea de darle oportunidad a cosas que normalmente no jugaría. He descubierto muchas joyas de esta manera, así que con todo el mundo hablando sobre él y especialmente ganando el premio al juego del año, decidí jugarlo un poco para descubrir de qué se trataba. Y aunque admito que es un título increíble, la verdad es que no es mi tipo de juego y no importa cuántas horas intentara jugarlo, simplemente no es algo que me divierta, y no creo que haya nada de malo con eso. Esto mismo me pasó con Alan Wake 2, lo cual es mucho más sorprendente, porque Alan Wake tiene todo lo que debería de gustarme en un videojuego. Es un survival horror, uno de mis géneros favoritos, tiene una increíble narrativa, algo de lo que siempre me gusta hablar. Y muchas personas me mencionaron que además tenía una gran influencia de Silent Hill, mi saga favorita de toda la historia.
Pero aún así, al momento de jugarlo, bueno, no me cautivó como lo hubiera querido. De hecho, aún ni siquiera lo termino. Y esta es la cosa, cuando juegas un juego extremadamente popular y no te divierte, es muy fácil convencerse de que los videojuegos ya no son para ti. Porque si no puedes disfrutar de los mejores juegos que existen, ¿cómo podrías disfrutar de los demás? Es un pensamiento que tiene sentido, tiene cierta lógica detrás, pero también es la razón principal por la que tantas personas sienten que los videojuegos ya no son lo mismo de antes. Estos dos títulos en particular fueron los que me hicieron darme cuenta del problema que tenía, porque no es que ya no pudiera disfrutar de los videojuegos, sino que simplemente estaba jugando los juegos incorrectos. En cuanto comencé a cambiarlos, mis ganas de jugar regresaron de una manera inmediata. En lugar de jugar Baldur's Gate, comencé a jugar Hi-Fi Rush e inmediatamente quedé fascinado. En lugar de jugar Alan Wake, comencé a jugar Returnal y exactamente lo mismo pasó. Cuando me tomé el pequeño descanso que mencioné al comienzo del video, tenía una lista completa de juegos que quería completar. La mayoría de ellos, los grandes títulos del año que no había podido jugar, es decir, los nominados a GOTYs y cosas por el estilo. Pero en algún momento me di cuenta de que solo quería jugar todo eso por las opiniones de los demás, porque no quería perderme lo que los medios decían eran los mejores juegos del año. Pero al final, terminé deshaciéndome de esa lista y comencé a buscar juegos que me llamaran la atención simplemente porque se veían interesantes. Es así como descubrí Spiritfarer, una de las experiencias más emotivas que haya tenido, y un juego que me recordó por qué me gustan tanto los videojuegos para empezar. Y de hecho, hace relativamente poco también compré un Steam Deck, y ese simple hecho me ayudó de una manera increíble para volver a jugar como antes. No porque sea una consola genial, que sí lo es, sino porque de repente al tener acceso a toda la librería de Steam, comencé a jugar un montón de juegos de los que nunca había escuchado. Y no me refiero a títulos indies como Celeste o Hollow Knight, los cuales son extremadamente populares. Me refiero a juegos que nunca vas a ver mencionados en una revista o en una página de internet, como Corn Kid 64, un título muy inspirado en Banjo-Kazooie, que toma el diseño, la estética y el humor de los juegos clásicos del Nintendo 64. Pseudo Regalia es otro título muy parecido, uno de los juegos con mejor movimiento que haya probado en toda mi vida. Y es aquí en donde me di cuenta de que, en realidad, los videojuegos no han cambiado en absoluto. Lo único que sí cambió con el paso del tiempo es la industria. Es decir, sí, ahora es muy común ver títulos enfocados a las microtransacciones y cosas parecidas. Juegos que salen mal optimizados y que te dejan un muy mal sabor de boca. Pero eso solo sucede en la parte más visible de la industria. Si volteas a ver hacia el lado contrario, notarás que todas las cosas que tanto te gustan sobre los videojuegos siguen estando presentes. La única diferencia es que ahora debes buscarlas. Por ejemplo, ¿te gustan los juegos de terror en tercera persona inspirados en Resident Evil? Bueno, hay una docena de esos que puedes encontrar, y la mayoría son extremadamente buenos. ¿Te gustan los juegos de plataformas con personajes carismáticos? No te imaginas la cantidad de títulos que hay en el género. De hecho, creo que esta es la era dorada para este tipo de juegos. ¿Extrañas los RPGs por turnos como los conocías antes? Bueno, por suerte para ti, siguen siendo muy relevantes. Prácticamente cualquier género, forma o estilo de juego sigue teniendo una gran representación, solo que ahora ya no es el tipo de cosas que ves en la publicidad. Al igual que con la música o las películas, los gustos del público masivo han cambiado con el tiempo, pero eso no significa que lo de antes simplemente dejara de existir. Si hay algo que te gustaba sobre los videojuegos y sientes que ya nadie lo hace, lo más probable es que todavía exista, pero no lo vas a encontrar en las páginas principales. Ahora es necesario buscar de una manera un poco más extensiva. Es por eso que siempre intento mencionar algunos cuantos juegos desconocidos en mis videos, porque realmente creo que la gente debería de darles una oportunidad. Pero claro, con esto no me refiero a que debas de alejarte de los títulos populares. De hecho, todo lo contrario. Muchos de mis juegos favoritos de este año han sido aventuras extremadamente bien valoradas, como Super Mario Wonder o Final Fantasy VII. Dos de los mejores juegos que haya probado en mucho tiempo.
Lo único que intento decir es que no deberías de dejar que las opiniones de otros, sean positivas o negativas, afecten el tipo de cosas que quieres jugar. Los prejuicios son precisamente los que arruinan a los videojuegos. Hay personas que solo buscan títulos de 9.5 para arriba, otras que solo demuestran interés en algo si es hecho por una compañía en particular o si es exclusivo de una consola. Y si alguna vez te has preguntado por qué los videojuegos ya no se sienten como antes, probablemente sea por esto. Simplemente juega aquello que te llame la atención, sin importar la marca, la calificación o la opinión de los otros. Así es como comienzas a disfrutar de los videojuegos de nuevo. Aunque claro, no todo se trata de reseñas y expectativas. A veces, la razón por la que ya no nos divertimos tanto jugando no es precisamente por los juegos, sino por la manera en la que jugamos. Aún hay un último consejo que debo de darte, y ese es: no utilices guías. Sí, probablemente no es lo que muchas personas esperaban escuchar, pero déjame explicarlo. Hace poco me encontré con un post en Reddit en donde un jugador compartía su experiencia con Starfield. Aquí mencionaba que cuando el juego se lanzó, inmediatamente comenzó a buscar en internet cómo conseguir absolutamente todo. Las mejores naves, las mejores armas e incluso todo el dinero que fuera posible. Así que cuando por fin llegó el momento de realmente comenzar a jugar, ya se encontraba muy por encima del nivel recomendado. Así que el juego se volvió extremadamente aburrido y al final terminó abandonándolo y volviendo a comenzar. Y esto es extremadamente común. Prácticamente siempre que un nuevo juego llega al mercado, el internet se llena con personas preguntando: ¿cómo llego a este lugar? ¿Cómo venzo a este enemigo? ¿Cómo consigo la mejor arma del juego? ¿Cómo abro esta puerta? ¿Cómo resuelvo este rompecabezas? ¿Cómo supero esta sección? ¿Cómo llego hasta ese cofre de allá? Y la cosa es que todo esto puede ser descubierto simplemente jugando. Y lo sé, hay ocasiones en las que incluso si lo quisieras, uno no tiene el tiempo para perderse 5 horas en un videojuego. Créanme que lo entiendo. Pero piénsalo por unos minutos. Recuerda la manera en la que jugabas cuando eras pequeño. Encontrar esta luz en Super Mario 64 y no saber qué hacer con ella hasta que se te ocurría voltear hacia arriba. Descubrir que en Symphony of the Night podías desbloquear una versión invertida de todo el maldito castillo. Encontrar una flauta por primera vez en Super Mario Bros. 3 o estar jugando Super Smash Bros. Melee cuando de repente Mewtwo aparece completamente de la nada y ahora lo puedes desbloquear. Al menos para mí, esas son algunas de las mejores memorias que tengo jugando. El hecho de descubrir las cosas por mi cuenta y sorprenderme de todo lo que era posible encontrar. Incluso cosas como descubrir una receta en Minecraft simplemente experimentando era algo increíble. Porque los secretos son los que hacen a los videojuegos algo tan especial. Pero si constantemente utilizas guías o ayudas, mucha de esa emoción desaparece. Y luego terminas preguntándote por qué los videojuegos ya no te sorprenden de la misma manera. Por ejemplo, en títulos como Hollow Knight, se supone que te pierdas por el mundo, se supone que deambules sin dirección, se supone que no sepas cómo hacer las cosas. Ese es el propósito del juego, descubrir poco a poco cada uno de los secretos que oculta. Pero si te metes a sitios como Reddit o Twitter, es muy sencillo encontrar a personas buscando una solución para prácticamente todo, incluso para el menor de los inconvenientes como una puerta cerrada. Esto es algo que también sucedió mucho con Elden Ring. De hecho, en su lanzamiento, las redes sociales estaban completamente inundadas con información sobre esta aventura. Y leyendo la experiencia de las personas, descubrí a muchos jugadores que se sentían arrepentidos por no haber descubierto las cosas por su cuenta. En palabras de algunos, arruinándose el juego por haber buscado demasiado en internet. Y es que debemos de admitir que muchos videojuegos se basan precisamente en el misterio para resultar divertidos. Inscription es un gran ejemplo de esto. La primera vez que comienzas con la aventura, es imposible seleccionar la opción de nuevo juego, lo cual es bastante extraño. Lo único que puedes hacer es presionar continuar y eventualmente el mismo título te revela el porqué de esta situación. Pero muchas personas simplemente entran a internet y buscan la respuesta antes de siquiera comenzar a jugar.
Claro, si llevas todo un día perdido en una sección y no importa cuánto lo intentes, no puedes averiguar hacia dónde deberías de ir, está bien utilizar una guía. Después de todo, no estoy intentando decirte cómo deberías de jugar. Simplemente estoy compartiendo algunos consejos que a mí me ayudaron. Creo que a veces nos obsesionamos tanto con optimizar nuestro tiempo de juego que nos convencemos de que debemos de hacer todo de una manera perfecta. Pero no, a veces está bien equivocarse, está bien cometer errores, está bien si desperdicias los recursos o si usaste un objeto que tal vez necesitabas para más adelante. Está bien si te perdiste de una misión secundaria o si respondes a una pregunta de la manera incorrecta. No necesitas optimizar cada uno de los elementos de un videojuego para poder disfrutarlo. De hecho, muy probablemente eso es lo que ya no te permite divertirte de la misma manera. Así que la próxima vez que te encuentres perdido, intenta no buscar una guía de una manera inmediata. Recuerda que los videojuegos no se tratan de llegar al final, sino de disfrutar el camino. En el momento en el que dejas de preocuparte por la opinión de los otros, es el momento en el que comienzas a divertirte. Pero en fin, creo que con esto llegamos al final. Espero que alguno de estos consejos te haya ayudado de alguna manera. Y si te gustó el video, espero que consideres suscribirte al canal. Si tienes algún otro consejo que crees que podría ayudar a los jugadores, no dudes en dejarlo en los comentarios, me encantaría leerlo. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.